tardes, ayudados. Espero que tengan una buena tarde. De esta ya vamos a hablar sobre fuerzas concurrentes y condición de equilibrio. Primero definiendo qué es una fuerza concurrente. Eso. Un objeto va a estar en equilibrio siempre y cuando este mismo no esté sufriendo una aceleración. Como bien saben, por la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas va a ser por el producto de masa por aceleración. Si en este caso no hay una aceleración presente, el objeto no está presentando una aceleración, va a ser de cero, lo que hace que la sumatoria de fuerzas sea cero. Esta de acá va a ser nuestra condición de equilibrio. Para que un sistema esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas concurrentes debe ser cero. Y así, trabajando con las componentes de las fuerzas, tanto la sumatoria como del eje X, la de Y, en dicho caso del eje Z, todas deben ser igual a cero. Con eso comprendido, espero, vamos a pasar a este ejercicio que es bien interesante. El enunciado dice: observe la situación de equilibrio de la figura, en donde las cuerdas son lo suficientemente fuertes como para soportar una tensión máxima de 80 newtons. ¿Cuál es el mayor valor del peso? Que deberíamos darle un nombre. ¿Cuál es el mayor valor del peso que puede soportar tal como se muestra en el diagrama? Hola. Ya entonces. Con el enunciado, ¿cuál es su primera duda? ¿A qué se refiere con la mayor fuerza que puede resistir el cuerpo? Ya. Eso es lo más interesante del ejercicio. Acá se refiere a una tensión máxima de 80 newton. Eso significa que si, por ejemplo, una de las dos cuerdas estuviera soportando más de 80 newton, la cuerda tendría a romperse. Entonces vamos a buscar justo el límite el peso límite de este objeto para que las cuerdas no se rompan y se mantenga en equilibrio el sistema. ¿Entonces lo vamos a hacer con límites? No. No, porque no es una función cuando la podéis llevar a un límite. ¿No se puede transformar en función? No lo quiero hacer. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es hacerle un diagrama cuerpo libre de la situación para saber qué fuerzas están ocurriendo y cómo están concurriendo en el objeto puntual, que va a ser esta bloque. La sensación del bloque. Un peso. Bloque B. Entonces, hacemos acá los... ¿Y por qué Z? Por si acaso, por si llega a estar en... ¿Y por qué fuerza en Z? ¿Cómo? ¿Por qué sumatoria de fuerza en Z? Porque esto aplica tanto para ejercicios como este, en un plano, o ejercicios en donde trabajes con las tres dimensiones. Por ejemplo, si sale a una cuerda para allá, también aplicaría. ¿Por qué le pusiste B? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De bloque? Es que no sabía cómo más. Ponle M de M. Maxi. No. M de más. M de Matt, También. por el mejor youtuber de la vida, sí. Se sabe. De la vida, no. Está Miguel Ángel, no. Respeta. Hay que hacer de pelea, ¿no? Algún día Ya. va a caer. Entonces, nuestro punto de referencia en este ejercicio van a ser en donde concurran todas las fuerzas. ¿Correcto?
que va a ser el punto de acá, en donde se anudan estas cuerdas. Entonces, este punto de acá va a ser nuestro 0, 0, nuestro eje de coordenadas. Así, esta de acá, que va a ser nuestra tensión 1, va a estar dada en el eje así. Por el ángulo, Ah, ya. que puede ser tanto el complementario de esto, acá hay 60 grados, y si uno forma un triángulo acá, esta de acá va a ser de 30 grados. La inclinación respecto a acá va a ser de 30. Igual, se puede trabajar con el de 60. Hoy. Esta fuerza de acá también va a influir. Esta tensión de acá, que la vamos a llamar tensión 2. Que tiene un ángulo de 70 grados. Bien. Vamos a poner los nombres al tiro. Tensión 1, tensión 2. Y por último, la última fuerza que concurre en este punto es la del peso, del bloque M. De mano. Que lo voy a ganar por acá, que va a ser la fuerza peso. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, se debe cumplir que la sumatoria de las fuerzas concurrentes en el punto sea 0. Y que la sumatoria de las componentes de las fuerzas también sea 0. Nos faltaría una tensión. Entonces, Nos faltaría una tensión hacia arriba, ya que mantienen Bueno, equilibrio pero la masa. es la misma de T1. Ah, la misma que T1. comparte. ¿cómo? ¿Es la misma que T1? Sí, esta es T1, esta acá, esta de acá es T2, y la última es la del peso, que va junto al peso porque vamos en la misma dirección, entonces la tomáis junto. O sea, la tensión va hacia arriba, pero se contrapone al peso, entonces ahora lo que vamos a hacer va a hacer lo que hacemos siempre, descomponer las fuerzas y tratar de llegar a algo. Entonces, para el eje X, que por general uno empieza acá, tenemos la condición de equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas en sus ejes X debe ser 0, en donde esta sumatoria está compuesta por su tensión 1 en su descomposición trigonométrica, o sea, multiplicada por su trigonometría. En este caso tenemos hartas formas de trabajar. Podemos trabajar bien con el seno de 60, que sería lo mismo. El coseno de 60, que se refiere a este de acá. Podemos trabajar con el seno de 30, o podemos trabajar con el coseno de 120, que viene a ser todo esto. ¿Ya? Solo porque yo lo hice así, yo lo hice así, vamos a trabajar con el coseno de 60. Pero aclarando de que el vector debe ser negativo por su cuadrante, porque para este lado están las x negativas. Entonces incluimos antes de el signo. Y ahora ponemos el módulo de la fuerza, que viene a ser la tensión, por el coseno de 60. ¿Cuál otra fuerza está en el eje X? La tensión 2, que es la misma lógica. La tensión 2, en donde podemos trabajar con el ángulo menos 20, que viene a ser el de acá, los 70, o los 340, que viene a ser todo esto, toda esta vuelta. ¿Ya? Por pura conveniencia, yo voy a trabajar con el seno 70.
que viene a ser lo mismo con el eje X porque está acá, como cuando hacía un plano inclinado. ¿O prefieren que haga otro ángulo? No, está bien. Sí. ¿Y el 20 no se puede? ¿Ah? ¿Y el de 20 no se puede? El de menos 20. ¿El de menos 20? ¿Tú querías hacer el de menos 20? ¿Y más? ¿Podría? Y acá, lo mismo con el análisis de antes. Como no vamos a ocupar este ángulo completo, que es el que nos da los puntos, lo que yo voy a hacer va a ser darle un signo al tiro, en donde para el eje X va a ser positivo, porque está para acá. Entonces le juntamos un más por la tensión 2 por el seno de 70. Y recordando nuestra condición, todo esto debe ser igual a 0. Mucho no se puede hacer en el eje X porque no hay más fuerzas. Pero antes de pasar para el otro lado, o sea, pasar por el otro lado me refiero a trabajar con los ejes Y. ¿Ya? Lo que podemos hacer acá es dejar una tensión en función de la otra. Voy a hacer el despeje primero y después me van a entender. Entonces, dejamos de este lado la tensión 2 por el seno de 70, que debe ser igual a todo esto. Entonces me queda la tensión 1 por el coseno de 60. Y ahora para dejar la tensión 2 en función de la T1, paso el seno de 70 para el otro lado. Entonces me queda que la tensión 2 debe ser la tensión 1 por el coseno de 60 dividido el seno de 70. En donde, antes de pasar para el eje, ¿vas bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Ahora quiero que vean esta parte de acá. Y un poquito el análisis. ¿Se acuerdan que iba a sufrir este sistema una tensión máxima? O sea, ¿queremos que llegue a una tensión máxima? Ya, pues. Por el tema de los ángulos de inclinación, como no son los mismos, o una va a llegar primero a la tensión máxima, o la otra va a llegar a la tensión máxima. ¿Ya? Y si vemos acá, están directamente relacionados. Lo único que diferencian va a ser este de acá. Que si uno lo calcula, esto de acá, más o menos te da 0,94. El coseno de 60 dividido el seno de 70. ¿Sí? O sea, no de comprobación, créanme, se los puedo. Esto calculadora si quieren igual. Para que lo comprueben. Ay, me quité la tuya. Qué lindo. Sí, pues. Está Es bueno. que va sobre el tema. Qué la. ¿Cuál es? ¿Qué modelo? Una simplecita. Un plus. Ah, Está bueno. Sí, la misma que el mío. El 70, ¿o no? Sí. Coseno de 70 dividido seno de 70. Ah, ya, tiro la. Chapín. Uy, No es fácil. ¿cuál es el que dijiste? ¿Con quién? Estaba hecho pequeño. Ahí estudiando afuera. ¿Cómo con la división en este? Ah, pero lo puedo hacer así. Tiene la división ahí al lado de los números. Sí, no, me refería a esta, pero No, no, como la normal no. Tiene la misma Coseno de cosa, 60 pero dividido el no seno de 70. a mí me daría vergüenza que me dieran. ¿Cuánto dijiste que era? 0,94. Imagínate un error de Ya. dimensional. 3, pero. Bueno, Por eso Así. los edito. si esta parte de acá, el coseno dividido el seno, te da 0,94 y es una multiplicación. Si uno multiplica por un decimal menor a 1, el producto va a ser menor que este de acá. ¿Me entienden? Entonces este lado de acá se va a achicar, mientras que este de acá va a quedar más grande que este. Entonces con ese análisis nosotros sabemos que la tensión 1 va a llegar primero
a los 80 newtons de tensión máxima. Ya. Entonces, en dicho caso que esto que sea pesada más de lo que debe, la cuerda de acá se va a romper primero que la de acá. Eso se refiere. Ese es todo el análisis que le vamos a dar. Ah, ok. Por ahora. Entonces lo voy a dejar por acá escrito. Tensión 1. Primera en alcanzar una tensión máxima. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tenemos la sumatoria de las fuerzas para el eje Y, que necesita cumplir esta misma restricción o condición, en donde las fuerzas en el eje Y van a estar, o sea, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a estar compuesta por la componente, ahí está, se me había olvidado el nombre, la componente de la tensión 1, la componente en Y de la tensión 2 y el peso. Entonces tenemos la componente de la tensión 1 para Y va a ser P1 por el seno de 60 menos la tensión 2 por el coseno de 70 menos su fuerza peso. Y como nosotros acá queremos determinar esta fuerza peso, la vamos a tirar para allá. Entonces, lo único que vamos a hacer va a decir que la fuerza peso debe ser igual a la tensión 1 por el seno de 60 menos la tensión 2 por el coseno de 70. En donde nosotros tenemos dos incógnitas y tenemos esta relación de acá. No le tenéis que cambiar los signos cuando lo pasas. No le cambié los signos cuando pasas. No, porque este ya tiene el negativo, entonces solo este lo paso para el otro lado. Me queda con positivo y este me queda igual. Ah, ese pasa bien. Sí. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la tensión 1 va a ser el primero en llegar a la tensión máxima? Nosotros vamos a asumir que la tensión 1 en un instante va a ser de 80 newton, que es la tensión máxima. ¿Ya? Entonces, la tensión 2 va a estar dada por 80 por el coseno de 60 dividido el seno de 70. Y como soy un excelente ayudante, ya lo calculé. Mentalmente, ¿eh? Mentalmente, claro. No, está bien, ya. Ya. ¿Para qué le dice que le puso tensión 1 con 30 grados y después lo trajo con 60? Ya, entonces, si a nosotros le damos esta tensión 1, el valor de 80 newton, que debe ser la tensión máxima, No, es nada. Es que ahí pusiste, En haber el puesto DSL 30, pusiste 30 y después lo empezaste a trabajar con 60. como porque sí. Bueno, voy a hacer una corrección acá, para evitar confusiones. Bueno. Pero bueno, lo único que me estoy quitando el colegio es que... Ahí está. Ya, Ahí sí, estaba tomando en cuenta esta nota. edita toda la otra parte. Tienen que decir estas cosas, ¿no? Si no, no, ¿cómo voy a meter? Pero si yo las digo, el Cristian no. Entonces,
¿Cachaste? ¿Viste la idea esa de esta de acá? ¿La sabes? Porque de 80, ¿por qué 80? ¿Ah? Ya mira. Obtuve esta relación, Sí, en donde este de acá va a ser 0,94, lo que va a hacer que este número de acá disminuya en relación a este. que sea menor tensión que el... Sí, Como sí. la tensión Sí. 1, en base a esto, va a ser la primera en romperse, yo le voy a dar el valor de 80 newton, que es la tensión máxima que me dijo el enunciado. Entonces reemplazo el T1 acá y lo multipliqué. 80 por 0,94 que da más o menos 42,5. Que a su vez es el valor de la tensión 2. Entonces, con eso podemos decir que la fuerza peso va a ser de 80 del valor de T1 por el seno de 60 menos la tensión 2, que es de 42,5 por el coseno de 70. En donde acá vamos a hacerlo en vivo, en directo. ¿Me presta la calculadora? En línea. Ah, se la resto. ¿Barrita? Solo por Sí. ahora. 80 por... Rebeca, tenéis corrector así, pero en barrita, o en línea. A ver, estaba corrector normal entonces. ¿Necesitáis? ¿Te paso? No, si el Cristian hacía el cuaderno en pitching. Me está haciendo penas. Otra vez. Ya. No hagáis pene. Deja de hacer pene en mi cuaderno. Profe. Hermano, ¿puede ser uno, no? Sí, pero uno grande sí, pues. Ya, ya. Al Bastante, está uno. Dejen de hacer pene en mi Uno, cuaderno. uno. uno, no podéis ser tan pesado. Ya. Si tu compañero. Sí, bueno, parte de la. Tengo más penes que materia. Esa. Oye, Sí, sí. está grabando, Marta. Ya, tengo una bombita. Ya. Una cosa que no entiendo. Entonces acá si nosotros calculamos No, me tiene esto de un acá, la tensión 1 por el seno 60, que la tensión 1 es de 80 newtons, y la tensión 2, que calculamos, y es de 42,5 newtons, por su coseno de 70, nos va a dar 69,2 menos 14,5, lo que va a ser de 54,7 newtons, que va a ser el peso del bloque del bloque M. Entonces así terminamos el ejercicio, porque nos pedían determinar el peso del bloque. Calla. Por ese peso se rompe la cuerda. Es el peso, peso máximo. máximo que puede tener este sistema para que esté en equilibrio sin Sí. romperse alguna de las cuerdas. Ah, ya, peso sí, pues, mínimo. No sé si la fuerza a peso o pero... Exacto. Sí, o sea, ¿El si, peso? si pesa un poquito más, ya se... todo. Sí. De hecho, en el libro que les conté, donde saqué el ejercicio, la respuesta es 55 newtons. Entonces, Ya, aproximo. ahí va dependiendo los decimales de esto. Yo me perdí, Pero porque casi era te da 80. un número. Maxi, porque es 80 la tensión 1, me perdí en eso. Mira, ¿Estás cuando con el análisis de acá, ¿Ya? tenemos la relación entre la tensión 2 y la tensión 1, que la única diferencia entre esta igualdad es esta multiplicación de acá. Sí. Esta multiplicación, o sea, esta división sobre estos términos es 0,94. Cuando uno multiplica un número por un decimal bajo a 1, la multiplicación va a tender a disminuir. El número original va a disminuir. Con ese análisis, uno entiende que la tensión 1 va a ser menor a la tensión 2. Ya. Si la tensión 1 es menor, significa que va a llegar primero a esta tensión máxima que va a hacer que el sistema se rompa. Entonces, yo me sitúo justo en el momento en donde la tensión 1 ya tiene esta tensión máxima. Y le doy este valor de la tensión máxima que da 80 newtons. Ya.
Ahí estoy. ¿Sí? ¿Igual? ¿Le pones pausa al video? Ya, Corte mágico. Sí. corte mágico, sí, de edición. Entonces, El segundo ejercicio. Llegas a ¿cómo se llama esto? Lo de la carrera, el mundo de la carrera. El segundo ejercicio que Con la tiene Boring, este diagrama no se ve como. nos pregunta ¿cuánto debe pesar M2 si el peso de M1, que es de 200 newton, permanece en reposo? Ok. Entonces, acá después del enunciado sacamos hartas cositas. Por ejemplo, si nos preguntan por el peso, nos piden solo esta expresión, no la masa o algo parecido. Solo el peso de acá. ¿Qué más? Nos dicen que esta cosa de acá pesa 200 al tiro. Y nos dice que esta de acá está en reposo. Si esta de acá está en reposo, el sistema también está en reposo, porque están conectados por la misma cuerda. Entonces, si una está quieta, la otra también está quieta. Si fuera al revés, si este se está moviendo, este también se debería estar moviendo, porque son cuerdas inextensibles. Eso es lo que se puede sacar del enunciado. Entonces, como estamos hablando de fuerzas concurrentes en un objeto puntual, vamos a hacer dos diagramas de cuerpo libre, para M1 y para M2. Solo para analizar sus fuerzas concurrentes. Entonces, para M1 tenemos un bonito plano inclinado. Ustedes son Sí, maestros en el que plano inclinado. En donde este de acá va a ser nuestro eje de referencia. Se pone más difícil esta cosa. Acá vamos a tener su tensión, que va a ser esta de acá, esta tensión de esta cuerda. Vamos a tener, por supuesto, el peso de la caja con su inclinación, que va a ser la misma de la rampa, 35 grados. Y la normal. Esa va a ser la normal. Y por otro lado tenemos el diagrama cuerpo libre para la cajita 2, en donde va a estar colgada, entonces solo hay dos fuerzas que van a concurrir en ella. ¿Sí? Que va a ser tanto la tensión hacia arriba de la cuerda, o sea, por la cuerda hacia arriba, y la fuerza peso, que es la que requerimos y nos exige el ejercicio. Entonces, antes de pasar al análisis, o sea, antes de pasar a la matemática y componer las fuerzas, quiero que se fijen en que el sistema está unido por una cuerda y que es la misma cuerda para ambas cajas. Por lo tanto, sus tensiones deben ser iguales. Entonces, a lo que yo me gustaría apuntar es determinar la tensión con el diagrama de acá, que nos entrega los datos para X, para después reemplazarlo en las fuerzas que ocurren en M2. ¿Sí? ¿Se entiende? Despejar T para igualar la ecuación. Quiero determinar T, que es un elemento en común, Sí. para así llegar al peso de la caja.
que es lo que nos pide. Porque como se fijan, son fuerzas concurrentes que están opuestas en sentido y que el sistema está en equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, por lo tanto, la peso debe ser contraria a la tensión. Por lo que si nosotros sabemos la tensión, podemos determinar la peso. Claro, es la misma. Como nosotros queremos determinar la peso de este objeto y necesitamos la tensión, y vemos que acá, aparte de que aparece de nuevo este diagrama de cuerpo libre, nos entrega más información, vamos a trabajar con este primero. ¿Sí? Excelente. Entonces, como bien está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas para el eje X debe ser igual a 0, en donde esta sumatoria está compuesta por la tensión con un carácter positivo y la peso, pero no la peso en su plenitud, la componente de la fuerza peso en el eje X. Entonces está acá muy simple. El menos, que nos indica su sentido, el módulo de la fuerza peso por el seno de 35. De 35. Uy. Y esto debe ser igual a 0. Ese detalle se me olvidó. ¿Ya? Acá tenemos datos que conocemos, porque el enunciado mismo nos dice que la fuerza peso de 1 es de 200 newton y el seno 35 de por favor. ¿No se lo tarda, no? ¿Cuánto? 0,35. 0,35. Sí. 0,45 aprox. No. Como 0,6 por ahí. 0,5 y algo por ahí. 0,58. Estoy tirando números ya. Voy a tirar 0,5. Un número entre menos 1 y 1. A ver, ¿queréis hacer la multiplicación o la multiplicación? No, pero no sé. El valor. 0,57, ¿no? No me lo sé. Ay, puro weón. Yo puse sin, no sé. ¿Cuánto te da a ti? ¿Cuánto dio a ti? 0,55. A mí igual. Ya por ahí 0,58. ¿Y ahora sí la multiplicación? 114 creo. ¿Pelado? Ni un brillo pelado. ¿Yo qué? No, 9,71. ¿Cuánto te dio? Ok. ¿Te contaron con pelado? 9,7. Entonces, con este análisis llegamos a que la tensión debe ser de 114,71 newtons. A mí me gusta. Es mejor. Y eso del peso es igual al peso. ¿La que es rubia? 2. Sí, pero Yo creo que la lo vamos a probar igual. Me O sea, cago en lo vamos a probar para que quede la loco. skin recolor. Hay muchas que son buenas. Pero la tensión en este análisis nos da 114,71 newtons para el eje X. Para el eje Y, Muy buena. en verdad no hay un dato, una información que requiramos y que nos exija como para determinarlo. Sería gastar tiempo. Gastar tiempo. Por eso es importante el análisis físico antes de operar. Importante. Chichiñón. En especial para algunos que se quedan sin tiempo en la prueba. Soy yo. Ya está. Entonces, Los ayudantes tienen que salvar. Sí. más. Le pagan más si va a ser más. Entonces, ahora vamos a hacer la descomposición de las fuerzas para la M2, para el bloque M2, en donde seguimos teniendo esta condición de equilibrio de la sumatoria de las fuerzas en sus componentes Y, que debe ser igual a 0, Debe ser que. en donde
La sumatoria de fuerzas está compuesta por la tensión positiva en base a nuestro eje de referencia menos la peso, que es positiva en nuestro eje de referencia. Sonido culiado de mierda. Es chistoso la primera partida. En donde nosotros sabemos que la fuerza peso debe ser igual a la tensión, y si nosotros sabemos que la tensión es de 114,71 newtons, nosotros podemos determinar fácilmente que el peso de la M2 Sí. va a ser de 114,71 newtons. Esteban, si nos pidieran saber la masa del bloque 2, ¿cómo la haríamos? ¿Cómo la obtendríamos? ¿Algunos saben cómo se hace? Dividiendo en gravedad, ¿no? Sí. Hay que recordar que la fuerza-peso es la masa por la aceleración de gravedad. Uy. Entonces, si nos piden determinar la masa, la idea es despejarla y operar con lo que tenemos. En este caso, sabemos que la fuerza-peso es de 114 y tanto, y la aceleración de gravedad en nuestro planeta Tierra también lo conocemos, que es de 9,8. Entonces, si eventualmente nos pidieran determinar la masa del bloque 2, lo hacemos así, pasando, dividiendo la gravedad o dividiendo en ambos lados para obtener la masa. ¿Le gustó el ejercicio? Muy bueno. ¿Alguna duda? Bonito, simple. Sí. La fuerza para los vectores. ¿Cómo? La fuerza para los vectores. Sí, sí, va. Dije nada, linda. Ah. Casi todo lleva vectores. ¿No? Siempre y cuando no está descompuesta, sí. ¿Qué están echando la prueba? ¿Alguna duda con el ejercicio? Es el de la masa 1. ¿Cuál? ¿Esto de acá? Sí. ¿Y dónde está la normal? Porque está suspendido ese, ¿o no? Es que acá lo que hice Hay dos personas. fue la sumatoria de los bloques por separado. Entonces, de este de acá, la sumatoria de fuerzas nos da que la tensión debe estar relacionada con la peso en su eje X, como la peso con la normal en el eje Y. Pero Una gallina. el ejercicio no nos pide eso. No nos pide determinar nada en el eje Y para M1, sino que nos pide la fuerza peso de M2. Entonces, estos dos datos de acá, aunque los podemos calcular, no aportan en nada. No aportan a la resolución del ejercicio. Pero eso me lo salté. Ok. En cambio, para el eje X sí influye, porque en el eje X de M1 está puesta la tensión. Tenemos la peso que también tiene una tensión y que se va a contraponer a esta misma tensión, buscando el equilibrio. Y acá esta misma tensión, que es la misma, que es contrapuesta al peso de la cámara. Por eso no hice la sumatoria de fuerzas de la normal por la peso, así como alguna fuerza en el eje X para este, porque en este caso no hay, y en este caso no influye para la resolución del ejercicio. Muy bueno. Muy Muy bueno. bueno. ¿Dejo de grabar? Todavía completo.
Pero despedido. Sí, pues la despedida de Ah, YouTube. Adiós, mis queridos ayudados. Espero haberle ayudado. Y cualquier consulta, duda que tengan, No la hagas. con ChatGPT, por favor.